Bienvenidos todos a este entrenamiento de altares familiares y es un gusto volverlos a ver, ¿verdad? Y es gusto volver a ver caras nuevas y se miran felices, como que les fue bien en toda esta Navidad, ¿verdad? Recibieron regalos muy grandes. Así que bienvenidos. ¿Cuál es el tema que tenemos esta mañana en nuestra pantalla? ¿De quién tú dependes? ¿De quién tú dependes o de quién dependes, verdad? Entonces, todos los que nos están viendo en línea, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con este tema de quién dependes o de quién tú dependes. Y ustedes pueden ver cómo tenemos una mano de una persona adulta y una mano, ¿qué? De un niño, ¿verdad? En su folleto, en la portada de enfrente. ¿De quién dependen los niños? De los padres. De los papás, ¿verdad? Y para que haya una dependencia sana, lo mejor es que los papás necesitamos depender de algo superior que nuestro trabajo, de algo superior que nuestro título, de algo más grande. ¿Quién es? Dios. Es Dios. Porque en el momento más crítico de tu vida, tú no acudes a tu título, tú no acudes a tu sueldo, tú no acudes a quién es donde tú acudes. Cuando está la persona en el lecho de muerte, ¿a quién acude? A Dios. Entonces, vamos a usar nosotros un término este día. Vamos a ver nosotros la palabra bendición. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta que Dios nos bendiga, ¿verdad? Levante su mano. ¿A quién le gusta la bendición de Dios? Ok, amén. La palabra bendición viene de la palabra griega makarios. Y makarios es una palabra griega que quiere decir feliz. ¿Ok? Quiere decir feliz. Así que cada vez que tú eres bendecido o que tú eres bendecida, eres una persona feliz. Eres una persona feliz. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo tu vida. Ese es el punto. Acuérdense, la palabra bendición viene de la palabra griega makarios, que quiere decir feliz. Cada vez que Dios te bendice, tú eres una persona feliz. Tú eres una persona contenta. Y vamos a comenzar nuestra serie de 8 semanas y le llamamos las llaves de la bendición. Le vamos a llamar las llaves de la bendición, pero esta semana que vamos a tener, vamos a hablar del tema de quién tú dependes o de quién dependes. Y vamos a ver ahí un pasaje de la escritura en Mateo 5, versículo 3. Los que lo tengan en su escritura, adelante, Mateo 5, versículo 3. Y vamos a pedirle a quien lo tiene ya que lo quiera leer, por favor. Mateo 5, versículo 3. Y acuérdense que vamos a escribir lo que está en blanco, ¿verdad? Lo que está subrayado, en este caso en línea blanca. Adelante, ¿quién dijo yo? Mateo 5:3. Hermana Virginia. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ok. Los pobres en espíritu. Vamos a hablar y para poder explicar de quién dependes, vamos a usar un sermón de Jesús. Y el sermón más famoso de Jesús en la Biblia, ¿cuál es? El sermón del monte. Y vamos a encontrarlo en Mateo capítulo 5, Mateo 6, Mateo también capítulo 7 me parece. Así que vamos a estudiar este sermón del monte y vamos a encontrar 8 maneras en que Dios bendice nuestra vida. Vamos a encontrar 8 maneras en las cuales en este sermón del monte Dios bendice mi vida. Yo creo que todos queremos que nuestro matrimonio sea bendecido. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestro trabajo sea bendecido, que lo mucho o lo poco que tú tienes o que ganas sea bendecido por Dios. O sea, en otras palabras, que seas feliz. ¿Verdad? Esa es la verdad del asunto. Así que si tú estás interesada o interesado en cómo recibir las bendiciones de Dios, vamos a estudiar esta escritura y vamos a encontrar aquí una situación que es muy importante, que la vamos a desglosar para poderla entender. Dice,
Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea que vamos a ver los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿qué entendería yo? O sea, que tengo que andar mal espiritualmente para que Dios me bendiga. O sea, ¿eso querrá decir pobres en espíritu? El punto aquí más importante que nosotros podemos estudiar en esto es que en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando Jesús enseñaba a su gente, Él se sentaba. En aquel tiempo el maestro se sentaba y la gente permanecía de pie y escuchaba la enseñanza de su maestro. Pero en este sermón del monte, Jesús le dice que los pobres en espíritu, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Así que vamos a desglosar este pasaje y vamos a ver a qué se refiere ser pobre en espíritu. Así que la primera cosa que nosotros vamos a ver aquí cuando habla de pobres en espíritu, está hablando más acerca de una cierta actitud tuya. O sea, cuando habla de pobres en espíritu, está hablando de una actitud en tu vida. Vamos a ver nosotros diferentes versiones, ¿verdad? Para ver las diferentes versiones de la Biblia y sus comentarios. Acuérdense lo que acabamos de ver. Dios bendice a los que dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso es muy importante. O sea, ser pobres en espíritu, tú vas a ser bendecido por Dios o bendecida por Dios si tú das cuenta a Dios de lo que tú necesitas de Él. ¿Qué necesitas de Él? Entonces, Bueno, digo, pero siempre y cuando lo hagan con humildad y con exactamente. Por eso dice aquí, esta versión dice, en Mateo 5:3 dice, los que reconocen su necesidad espiritual. O sea, yo voy a buscar la bendición de Dios sanamente si yo reconozco mi necesidad espiritual. Yo necesito ser ayudado por Dios. La siguiente versión, ¿verdad? Es el mismo pasaje, los que confían totalmente en Dios. O sea que Dios bendice a los que confían totalmente en Él. La última versión, Dios bendice a los que tienen espíritu de ¿qué? De pobre. Obviamente no pobre económicamente, ¿verdad? Sino lo que mencionó la hermana Rosa. O sea, ser ¿qué? Corazones quebrantados. Ser personas humildes. Aquí encontramos nosotros obviamente un patrón. Aquí se desarrolla un patrón. Y el patrón que se desarrolla en este pasaje de la Biblia, en las diferentes versiones, es que, en otras palabras, que yo tengo una vida insuficiente si no reconozco a Dios. Mi vida es insuficiente. Este es el patrón que nos está enseñando aquí. Mi vida es insuficiente si yo no reconozco a Dios. Mi vida es inadecuada. Otras personas dicen, mi vida es vacía. No siento nada, ministro. Mi vida está hueca. No hay nada dentro de mí. ¿Por qué? Porque necesitamos depender ¿de quién? De Dios. Así que el Salmo 146, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que lea el 146? Salmo 146, versículo 5. Se hablará del resplandor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. O sea que vamos a meditar en las obras maravillosas ¿de quién? De Dios, no en las mías. Así que aquí va a surgir algo importante y va a surgir la conclusión de la que estuvimos nosotros viendo, que es ser pobre en espíritu, ¿verdad? Vamos a ver
en el siguiente slide qué es ser pobre en espíritu. ¿A qué se refiere el Sermón del Monte con ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu significa humildemente dependo de Dios, no de mí. Estamos en la última línea del folleto, ¿verdad? Ser pobre en espíritu significa humildemente dependo de Dios, no de mí. El punto aquí es que si yo quiero la bendición de Dios en mi matrimonio, con mi novia, con su novio, ¿verdad? En su trabajo, en su escuela, con sus hijos. Si usted quiere recibir la bendición de Dios, necesitamos depender humildemente de Dios. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo dependo humildemente de Dios? Esto es una pregunta. Aquí vamos a encontrar nosotros 5 formas prácticas de hacerlo desde la palabra de Dios. ¿Cómo aprender a depender de Dios? Vamos a aprender 5 cosas en este entrenamiento, ¿verdad? Para nosotros saber cómo depender de Dios. Es importante, por eso les damos sus folletos. Así que si le dan vuelta a su folleto, vamos a ver cómo puedo hacer esto. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, para nosotros tener una vida bendecida, para nosotros aprender a depender de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es: dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. En otras palabras, escucho lo que Dios dice, sigo lo que Dios dice, hago lo que Dios quiere que haga. Así que hay un pasaje interesante, ¿verdad?, que nos va a ilustrar un poquito bíblicamente esto. Pero acuérdense, hacer lo que Dios dice, eso es depender de la sabiduría de Dios. En el pasaje de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, ¿quién busca ese pasaje por lo pronto, hermanos? Proverbios 14, 12 en sus Biblias. Hermano Cande, si lo quiere leer, por favor. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos, ¿verdad? En otras palabras, nos está diciendo que hay callejones sin salida. Yo creo que muchos de ustedes y los que nos están viendo en línea pueden tener ejemplos de esto. Aquel hombre vio a aquella mujer, esa es la que Dios me envió. Ves a ese hombre y que dice la mujer, ese es el hombre que Dios me envió. Ves el trabajo, es más sueldo, ese es el trabajo que Dios me está enviando. O sea, en tu razonamiento, ¿qué te parece? Está bien. ¿Cuántas personas no han venido a este país y han dejado a su familia en México para venir a hacer su vida aquí? Y ya cuando están aquí, ¿qué sucede? ¿Sí me entiende? Se casan otra vez. Entonces, hay caminos que nos parecen correctos. A nuestros hijos a veces en esta nación, ¿verdad? Bueno, es que, ministro, yo le quiero dar lo que no me dieron a mí desde niños. Hay caminos, yo pienso que a lo mejor para mí es correcto eso. O sea, hay personas que piensan así. Acuérdense, hay caminos que al hombre le parecen correctos. Son caminos sin salida. Así que el punto aquí es que necesitamos nosotros depender de la sabiduría de Dios. Hay otro pasaje más en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Es muy interesante este pasaje. Y acuérdense que lo que está aquí en la línea blanca es lo que ustedes van a escribir en su folleto, ¿ok?
¿Hay alguien que diga yo? Sí, de versículos dijimos del 5 al 7, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Adelante, hermana Rosa. Confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos de tus cosechas. Así tus géneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. O sea que, en otras palabras, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? ¿Cómo vas a obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo tú vas a obtener esa sabiduría de Dios? Son 3 maneras nada más. Nada más hay 3 maneras de yo obtener la sabiduría de Dios. O sea, no hay otras formas, ¿verdad? Hay personas que se creen súper espirituales, hay personas que se creen que no tienen pecado, hay personas, no sé en qué mundo viven, pero en realidad, a cualquier nivel religioso, todos somos pecadores. ¿De qué manera yo reconozco esto? Hay 3 maneras. Una, en Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Aquí vamos a encontrar algo muy importante. Dice la Escritura, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a ¿quién? A Dios, y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Ok? Así que si usted necesita sabiduría, vas a pedírsela a Dios. ¿Cómo se la pides a Dios? Orando. ¿Cómo le pides a Dios que te dé su sabiduría? Necesitamos orar. Pero es que no tengo tiempo, ministro. Mire, tengo que entrar a estas horas a mi trabajo, tengo que recoger al niño en la escuela, tengo que ir a hacer el mandado, ¿sí me entiende? Si no oramos, ¿cómo queremos ser sabios? Ahora usted entiende por qué vivimos las consecuencias de la vida que vivimos. Porque nos independizamos de Dios. Señor, sí, yo creo en ti, pero no toques, Señor, mi cartera. Esta yo sé cómo manejarla. ¿Sí me entiende? La segunda cosa que yo necesito hacer en mi vida para obtener la sabiduría de Dios, aparte de orar, es que escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, es la fuente que nosotros necesitamos, es nuestro mapa, es nuestra brújula. Este es el único libro de sabiduría el cual tú vas a ser feliz. Es maravilloso, ¿no? Ningún otro libro es comparable a este. Este es el único libro en el cual, si tú lo lees, si tú le pides a Dios, nos falta una cosa más para obtener la sabiduría de Dios. Y vamos a ver con esta pregunta: ¿cómo sabes cuando estás viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de tu sabiduría? ¿Cómo te das cuenta que estás viviendo en la sabiduría de Dios? ¿Cómo saben las personas? Ya lees la Biblia, sí, muchos la leen. También estás orando, sí, muchos oran. Pero hay un tercer elemento muy importante para saber si yo estoy cumpliendo la sabiduría de Dios, si yo estoy dirigiéndome por la sabiduría de Dios. Es lo que estamos haciendo en este entrenamiento, enseñándoles cómo apliquen la Biblia a sus vidas. Si tú no aplicas todos estos principios en tu vida, no vamos a ser sabios. De ahorita les digo.
No importa que usted tenga el título de doctor, de ingeniero, o no sé qué título usted tenga, qué educación puedas tener. Si la Biblia la lees y la oras, el tercer elemento es aplicarla a nuestra vida. Y es lo que nosotros estamos enseñando a las personas en ese entrenamiento. ¿Cómo aplico la Biblia a mi vida? Ya lo estamos sabiendo, ahora tú decides. Si tú oras, si tú lees la Biblia, si tú aplicas la Biblia a tu vida, ¿qué quiere decir? Estás entonces viviendo, ¿qué? En la sabiduría de Dios. Acuérdense cuando hay parejas, a ti tú pasaste por ahí, a lo mejor viste a esa mujer y ¿qué dijiste? Me enamoré de ella, me clavó en mi corazón, ahí está el cupido y lo que tú quieras. Y ya porque te enamoraste de ella o porque te enamoraste de él, ¿qué dices? Nos casamos. Pero ¿qué enseñamos en uno de los entrenamientos? Enamorarse no es suficiente para casarte. ¿De dónde proviene esta sabiduría? De aquí. Por eso cometemos muchos errores. Es que Dios me lo mandó, ministro. No, Dios no te manda a nadie, tú lo escoges. ¿Dónde viene eso? Aquí viene. Tú escogiste a tu esposo, no te pusieron una pistola, usted escogió a su esposa. ¿Sí me entiende? Tú eliges, tú tomas decisiones. No, es que fue el diablo, ministro. No, no fue el diablo, fue usted. ¿Sí me entiende? Culpamos a todo mundo y es obvio, ¿verdad? Adán y Eva, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, o sea, que nadie aceptó la culpa. Entonces, si yo quiero en mi vida ser una persona que aprenda yo a depender de Dios, no solamente necesito depender de la sabiduría de Dios, necesito depender de las fuerzas de Dios, no de la mía. Si yo quiero ser una persona, ¿verdad?, que dependa de Dios, necesito depender de la fuerza de Dios, no de la mía. ¿Qué sucede cuando vienes del trabajo? ¿A poco traes un chorro de energía? No, hombre, traigo mucha energía. Te pones a lavar la ropa, a lavar los platos, bien contenta, bien contento. Haces la cena porque va a llegar el honey, ¿verdad? Y le tienes ya la cena preparada. Todo está limpio, bonito. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegas? Cansada, cansado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un límite. O sea, nos cansamos. Este pasaje en Salmos 84:5, ¿quién dijo yo? ¿Quién lo quiere leer? Hermano Cande, adelante. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué dice el siguiente? ¿Quién lo tiene? Isaías 40:31. Acuérdense que van a escribir lo que está en la línea en blanco. ¿Quién quiere leerlo? Isaías 40:31. ¿Quién dijo yo, hermanos? Es muy bonito este pasaje que nos está ilustrando Isaías. No se montonen, es uno por uno nada más, ¿ok? No todos juntos. Hermana María Tristana, adelante. Isaías 40:31. Pero los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En los momentos más críticos, más oscuros de tu vida, en los momentos donde tienes un montón de obstáculos, en los momentos en los que sientes tú que ya se acabó tu fuerza, que ya no puedes caminar, ahí es donde tú necesitas la fuerza de ¿quién? De Dios. ¿Saben? La mayoría de la gente muchas veces, ¿por qué no logra salir adelante? Porque no tiene la fuerza de Dios. Yo he visto pasar a gente por el divorcio, no se recuperan. He visto pasar parejas por la ruptura, no se recuperan. He visto pasar a personas por la enfermedad, no se recuperan.
He visto ver personas que pasan por la quiebra, por el despido, por la prisión, por las adicciones. Muchos de ellos no se recuperan. ¿Por qué? Porque simplemente dependen de sus propias fuerzas. No están dependiendo de las fuerzas de Dios. La única manera de superar los días más oscuros de tu vida, escúchalo bien, está en la fortaleza de Dios. Está en la fortaleza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué usted decidió entonces ir a una iglesia, buscar a Dios, buscar la fortaleza de Dios? Porque se dio cuenta de que usted por sí sola o por sí solo no lo va a lograr. ¿Qué dice el libro de los Salmos 71, versículo 16? ¿Quién dijo yo? Salmo 71, 16. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Salmo 70, hermana Lupe, adelante. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. ¿Quién es el poderoso? El único soberano. ¿Y quién es? Es Dios. En el Salmo que sigue adelante, 73, 26, ¿quién lo lee? Acuérdense que lo que está en blanco, en la línea en blanco van a escribir Salmo 73, 26. ¿Quién dijo yo? Ahí está adelantito del que leyó la hermana Guadalupe Hernández. Salmos 73, versículo 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Alguien que busque por lo pronto segunda de Corintios capítulo 12 versículo del 8 al 10 mientras explicamos esto. Hermana Rosa Saldaña, usted busque segunda de Corintios 12 versículo del 8 al 10. Está en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios capítulo 12 versículo del 8 al 10. 12, capítulo 12 versículo del 8 al 10. Esta versión que tenemos aquí dice: puede fallarme la salud, ¿ok? Y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío, ¿para cuándo? Para siempre. Es maravilloso, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 23, David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estás ¿con quién? Conmigo. Es maravilloso, ¿no? Que en el momento más oscuro de tu vida, tú puedas estar segura y seguro que Dios está contigo. En ese momento no te acuerdas de cuál era tu sueldo, de cuál era tu título, de qué lo grande que fuiste aquí en la tierra. ¿Qué es lo que cuenta? Que Dios esté contigo. Porque ninguno de tus familiares te va a acompañar en ese trayecto. Pero si tú confías en Dios, si tú dependes de la sabiduría de Dios, si tú dependes de la fortaleza de Dios, acuérdense, entonces no nos sentimos vacíos, ni vacías, ni solos. ¿Qué dice 2 Corintios 12, del 8 al 10, hermano? A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Hasta ahí. Creo que eso es 1 de Corintios, es 2 de Corintios. O sea que el punto principal aquí en nuestras vidas, ¿verdad? Es nosotros enfocarnos a buscar ¿a quién? A Dios. A Dios. Ese es el punto que debe ser en nuestra vida. Sin Dios no vas a llegar muy lejos. Usted mire la vida de un delincuente. Usted mire la vida, el estilo de vida. ¿Cuánto tiempo pueden durar? ¿3 meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué dice 2 Corintios 12, 10? 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que entre más débil eres, ¿qué está diciendo? Cuando más débil eres, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Más dependes de quién? De Dios. ¿Verdad? Cuando llegaste a este país, que no hallabas, tenías problemas para conseguir un empleo, problemas para pagar los biles, ¿verdad? ¿Y qué hacías en ese momento de debilidad económica? Buscabas de Dios. ¿Y qué sucede con algunas familias? Cuando ya se establecen económicamente, ¿qué sucede? Se olvida ya. Entonces, entre más débil eres, más dependes de Dios. Y entre más dependas de Dios, ¿qué sucede, hermana María Tristán? Eres más fuerte. ¿Sí me entienden? Somos más fuertes. Así que para ser bendecidos por Dios, yo dependo de la sabiduría de Dios, dependo de la fuerza de Dios. Y la tercera cosa, necesito depender del tiempo de Dios, no del mío. Necesito depender del tiempo de Dios, no del mío. ¿Cuándo nos acompaña a la iglesia? Es que no tengo tiempo. ¿Cuándo lee su Biblia? ¿Cuándo ora? No, es que estos muchachos que tienen, ¿sí me entiende? Son personas que dependen de su tiempo. No están buscando depender del tiempo de Dios. Y vamos a explicarlo un poquito más con este pasaje de la Biblia, el Salmo capítulo 31, versículo 14 al 15. Salmo 31, versículo 14 al 15. Salmos 31, versículo 14 y 15. Hay una línea en blanco que tienen que escribir. Así que el que lo encuentre lo puede leer, hermanos. Adelante. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. O sea que si no descubres cómo confiar en Dios, ¿verdad? Mientras esperas, vas a pasar la mayor parte de tu vida sin confiar en Dios. Si no descubres cómo confiar en Dios, acuérdate, si no descubres cómo confiar en Dios mientras esperas, mientras estás en la sala de espera de Dios, vas a pasar la mayor parte de tu vida sin confiar en Dios. Porque la mayor parte de nuestra vida la pasamos en la sala de espera de Dios. Así que, ¿qué sucede con los teenagers? Ay, no, es muy largo el tiempo de la escuela, ¿no? Mejor no la termino. No, es que tú no me entiendes, papá, ya la quiero y yo me quiero casar. ¿Sí me entienden? Es que, ¿para qué voy a la universidad como quiera? Va a pasar lo que va a pasar. ¿Qué sucede, hermanos? No se esperan al tiempo de Dios y ustedes saben el resto de las consecuencias o de la historia. Déjame decirle que a veces nosotros nos frustramos. Nosotros nos desesperamos. Escoges a la persona equivocada, ¿verdad? Escoges el trabajo equivocado. Escoges a las amistades equivocadas. Y después, ¿qué sucede en mi vida? Dice Isaías 60, 22, yo soy el Señor, a su debido tiempo haré esto rápidamente. Yo soy el Señor, a su debido tiempo haré esto rápidamente. ¿Cuánto tiempo esperó
la humanidad para que Cristo viniera la primera vez? Más de 4,000 años. Y vino. Jesucristo ha prometido venir la segunda vez. Y han pasado más de 2,000 años y todavía no viene. Jesucristo vino la primera vez porque fue en el tiempo de Dios. Y Jesucristo va a venir la segunda vez, no porque el calendario maya diga, o no porque otro por ahí se le ocurra decir que Jesús ya viene y que el mundo se va a destruir. Jesús va a venir en el tiempo de ¿quién, hermanos? En el tiempo de Dios. Así que todo es en el tiempo de Dios. Déjame decirte que si tú esperas en Dios, te esperas en Dios, la pareja que Dios, la pareja que tú vas a escoger, pero lo esperas en el tiempo de Dios. Esperas el trabajo en el tiempo de Dios, vas a obtener lo mejor. Si te desesperas, vas a obtener la segunda o la tercera parte. Y no te quejes con Dios. Tú elegiste. Tú elegiste. Ministro, no hay qué hacer con mi hijo. Tenía como 4 años el hijo de esta señora. No era el hijo, era la mamá, ¿me entiende? Sí. Es que en la escuela no le ponen atención. No es la escuela. Somos nosotros los papás. Es que la iglesia esa, por eso me ando buscando a ver qué iglesia. No es la iglesia, es usted. ¿Sí me entiende? O sea, todas las cosas son mejor en el tiempo de Dios. Yo soy el Señor y a su debido tiempo, ¿verdad? El siguiente pasaje es Miqueas 7:7. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Miqueas 7:7 es en el Antiguo Testamento. Adelante el que lo tenga. Dice, mas yo Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. O sea, a su tiempo. Hay una historia en la Biblia donde Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a ser el padre de una nación. Vas a ser el padre de una nación, Abraham. Y pues Abraham tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara, ¿verdad? Y ya cuando Sara se andaba acercando entre los 80, antes de los 90, ¿qué hizo Sara? Ay, pues, oye, ya estamos viejos, Abraham. Y no hay descendencia. ¿Y qué hace Sara? Ella toma la decisión de decirle, toma Abraham a mi sierva Agar, a mi sierva Agar. Y pues Abraham, ¿verdad? Pues no le dijeron 2 veces, la tomó, ¿verdad? ¿Y quién nació? Ismael. Y luego vinieron un montón de problemas. Porque ahora Sara estaba celosa de que ahora Ismael pues tenía un hijo, Abraham tenía un hijo con la sierva de Sara. ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron todos esos problemas, hermana Lupe? ¿Por qué se vinieron? Porque no fue en el tiempo de ¿quién? De Dios. Fue en el tiempo de Sara. ¿Por qué tenemos los problemas que vamos viviendo hoy en día? Porque no fue en el tiempo de Dios. Yo tomé las decisiones, fue en mis decisiones. Es que el divorcio, él tiene la culpa. No, ministro, ella tiene la culpa. No, los dos son culpables. O sea, no es uno. Los dos son culpables en un divorcio. Así que, hermanos, si quieres la bendición de Dios, tienes que aprender esta verdad muy profunda. Es una verdad profunda. El poder espiritual no es lo que yo hago. Es lo que Dios está haciendo y va a hacer en mi vida. Ese es el poder espiritual en nuestras vidas. Esto nos lleva, hermanos, a la forma número 4. Si yo estoy buscando depender de Dios, necesito depender de la protección de Dios, no de la mía. Yo necesito depender de la protección de Dios, no de la mía.
Déjame decirles que hay muchas personas que no les agradas. Y a veces pues están en tu trabajo, están en tu familia, pero al menos puedes llegar a tu casa y ya sabes que no te van a seguir, ¿verdad? Allá se quedaron en el trabajo, allá tu hermana o tu hermano, allá se quedaron en su casa. Pero hay personas que llegan a pensar, si yo fuera perfecta o perfecto, a lo mejor les agradaría a todos ellos. ¿Estamos en lo correcto? No. Jesucristo era perfecto. ¿Les agradó a todos? No. No. Lo criticaban, chismeaban de él, ¿verdad? Le tenían resentimientos, envidias. O sea, así hay personas que tú vas a encontrar en tu vida. El Salmos capítulo 2, versículo 12. Salmos capítulo 2, versículo 12. ¿Quién lo tiene ya listo, hermanos? Adelante, hermano Cande. Dice, honra al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmos 2:12. Felices los que buscan protección en él, ¿verdad? Hay otro pasaje también, Salmos capítulo 62, versículo 5 al 7. Salmos 62, versículo del 5 al 7. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? ¿Quién lo tiene por ahí? Salmos 62, versículo del 5 al 7. Dependes de la protección de Dios, no de la mía. ¿Quién dijo yo? 62, versículo del 5 al 7. Adelante, hermana Rosa. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Déjame terminar de explicar lo que empecé a decir cuando las personas te tienen envidia, te tienen rencor, chismean de ti. Levante su mano, ¿quién tiene Facebook? Levante su mano, ¿quién tiene Facebook? 3 personas tienen Facebook. Ok, déjame decirles esto. En Facebook te han dicho cosas que no son ciertas, ¿verdad? Te las han dicho, ¿verdad? Si les han dicho algo que no es cierto. Lo que le hayan dicho o lo que hayan hablado de ustedes en Facebook o Instagram o yo no sé, otro programa, no se va a borrar. Lo que dijeron de ustedes obviamente no es cierto ahorita, tampoco va a ser cierto en 10 años. Pero no va a desaparecer, lo pueden investigar, las autoridades, cualquier otra persona pueden investigar y pueden encontrar que lo que se dijo ahorita va a estar ahí en 10 años, en 20 años, no se borra. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el cual usted y yo vivimos y lo vives. Y lo ves cada día, lo palpas cada día. Así que Dios es el único que te protege. Dios, Jesús, es el único que te salva. Y jamás vas a ser derrotado. ¿Por qué? Porque Dios es tu protector. Nadie puede hacer nada contra ti. Esto nos lleva a la última parte. Si yo quiero aprender a depender de Él, debo depender de la riqueza de Dios, no de la mía. Cuando las personas ponen su confianza en su cuenta bancaria, en su trabajo, en su cheque, en su título, en lo que han logrado,
son personas inseguras. Son personas inseguras. En realidad, nuestras mejores inversiones deben de ser en Él. Y hay un pasaje en Filipenses 4:19. Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Así que, hermana Rosa, No entendí eso que acaba de explicar. dependo de la riqueza de Dios, no de la mía. O sea que, en otras palabras, no porque ganes un sueldo de $1,000 a la semana, todo está bien. No porque tengas la mejor condición física, porque haces ejercicio, tienes una buena dieta alimenticia, que dices, no, todo está perfecto. En otras palabras, necesitamos nosotros a dejar de depender de mí y depender realmente de las riquezas de Dios. No siempre las riquezas de Dios es dinero. No siempre las riquezas de Dios es salud. No siempre las riquezas de Dios son cosas que para el mundo es diferente a como piensa Dios, porque hay caminos que al hombre le parecen que rectos, pero al último son callejones sin salidas. Acuérdense, por ejemplo, cuando hablamos del dolor. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie. ¿Pero qué enseñamos? La mejor manera de sanar, la mejor manera de sacarle lo mejor al dolor es que, hermana María, lo que usted hizo, lo cruzó, ¿verdad? No le sacó la vuelta, por eso está aquí. Entonces, no sé si me logra explicar, hermana. Entonces, el punto aquí es que la primer clave de la bendición de Dios es que no dependo de mi sabiduría, no dependo de mi riqueza, no dependo de mi fuerza, no dependo de mi plan ni de mi tiempo, no dependo de mi propia protección. ¿Qué sucedió cuando surgió el ébola? Empezaron a vender trajes y una compañía que empezó a vender trajes para el ébola, todo lo que requerías. No recuerdo cuánto costaban, no costaban baratos, ¿verdad? Ya saben dónde los hacían, pero empezó a vender trajes y sí se empezaron a vender para el ébola. Nos vamos a proteger por un momento. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Tarde o temprano nos vamos a ir. Entonces, lo maravilloso para nosotros es que si confiamos en Dios, vamos a cerrar nuestros ojos en este mundo. Pero cuando usted los abra, de veras, yo quiero abrirlos ante la presencia de Dios. Yo quiero abrirlos y abrazar a Jesús. Eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos por Dios este año que estamos empezando? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando esa bendición de Dios? Todos. Pero, ¿qué tiene que suceder en mi vida para que yo pueda aprender a depender de Dios? ¿Qué tiene que suceder en mi vida? Depende de la sabiduría de Dios. Depende de qué más, de la fuerza de Dios. Depende de quién, del tiempo de Dios. Y depende de la protección y la riqueza de quién, de Dios. Hermanos, entonces nosotros vamos a ser personas fortalecidas en Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, para terminar, para mostrarle a la sociedad en la que vivimos que dependemos de Dios, ¿verdad? Mi primer paso en expresar mi dependencia de Dios es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 5. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte al ser bautizados. Morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre le resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Así que lo que nosotros podemos aprender es que si no te has bautizado, entrega a tu vida a Cristo. Bautízate
en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y sumérgete en el agua, ¿verdad? Ese es el primer paso para decirle a una sociedad independiente de Dios que hoy tú tomaste la decisión de depender de Él. Vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Y acuérdense, si nuestros hijos dependen de nosotros, lo maravilloso es que nosotros dependamos ¿de quién? De Dios. Así que, pues todos los que nos vieron en línea, esperamos que sea de bendición este entrenamiento y que nos vemos aquí la próxima semana. ¿De quién dependes, verdad, en tu vida?